Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Efesios. Y en la introducción a esta carta hallamos que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en uno de los más admirables tesoros de la revelación. Ningún creyente que la lea y estudie con actitud humilde podrá dejar de experimentar un notable cambio en su vida cristiana, especialmente en cuanto al concepto personal y su obra. La profundidad doctrinal del escrito llega a límites insospechados para una extensión epistolar relativamente corta. Pero no es menos cierto que la llamada parte práctica o aplicativa de la carta alcanza cotas de la misma dimensión que la parte dogmática. Su lectura nos conduce directamente a Dios y a la obra que Él hizo para conseguir su propósito eterno, la formación de un cuerpo en Cristo y con ello el establecimiento de una familia espiritual de hijos suyos. Esta condición de hijos de Dios determina la necesidad de una ética totalmente distinta a la de aquellos que no tienen la bendición de haber alcanzado tal privilegio por gracia. El estudio requiere mucha humildad para acercarse a sus verdades con reverencia, dejando para una posterior iluminación del espíritu en todo aquello que el creyente no es capaz de discernir. Él, Dios, lo irá revelando en la medida en que se vaya acrecentando la madurez espiritual por la palabra de Dios en el creyente. Esa misma humildad es precisa para aceptar el desafío de una vida de santidad que la carta demanda para cada creyente como individuo y para el conjunto de todos como Iglesia de Jesucristo. Hallamos que 4 de los escritos del apóstol Pablo se conocen como escritos de la prisión, o mejor técnicamente escritos como las cartas del cautiverio, porque fueron redactadas durante el tiempo en que estaba preso, o tal vez más concretamente, detenido, pero no necesariamente en prisión, sino en una casa de alquiler en la ciudad de Roma, como así nos muestra Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y versículo 27. Estos escritos son las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Total, 4 cartas. En todos ellos hay evidencias internas que lo atestiguan, como por ejemplo, en Efesios 3:1, Efesios 4:1, Efesios 6:20, Filipenses 1:7, también el versículo 13 y versículo 14, asimismo como Colosenses capítulo 4, versículo 18, y Filemón, versículo 1 y versículo 9. Por otro lado vemos la ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo permaneció por más tiempo, 2 años y 3 meses, como así nos muestra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 8 y versículo 10, convirtiendo la ciudad en un núcleo de gran importancia en la evangelización de Asia Menor. Igualmente, fue en esta ciudad donde, según la historia de la Iglesia, vivió sus últimos años el apóstol Juan. Hallamos que Éfeso fue una de las ciudades más grandes e importantes del mundo mediterráneo en los tiempos del Nuevo Testamento. Los expertos, tanto en historia como en arqueología, estiman que no tenía menos de 300.000 habitantes,
suponiendo a algunos que pudo alcanzar los 500.000. La ciudad atraía a mucha gente por su condición tanto política como económica y también religiosa. Era residencia del gobernador romano de la provincia de Asia y estaba situada en el camino entre el norte y el sur de Meader. También, religiosamente era una ciudad bien conocida como centro de culto a la diosa Diana o Artemisa. Y hallamos también que la iglesia, como se dijo antes, Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor, aunque la capital estaba oficialmente en Pérgamo. Como ciudad santa de Artemisa o Diana, contaba con un templo que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Hallamos que sus sacerdotes estaban castrados y servían en el templo donde había riquezas enormes que ellos administraban. Por otro lado, las sacerdotisas vírgenes en ocasiones practicaban la prostitución sagrada, concluyendo sus actos religiosos con orgías inmorales. Unido a este desenfreno por causa de la idolatría, un elemento de incidencia entre los habitantes de la ciudad era la práctica también de la magia, que comprendía alta dosis de ocultismo como doctrina y prácticas se escribían en una gran colección de libros. Hasta aquí la introducción a la epístola a los Efesios. Por tanto, ahora comienzo con Efesios capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Junto con el nombre aparece una titulación ministerial, que dice apóstol de Jesucristo, lo que confiere ya desde el principio el carácter autoritativo de quien escribe desde esa condición, en este caso, el apóstol Pablo, o como en hebreo se le llamaba Saúl. En sentido general, el término apóstol se usa para referirse a alguien que es enviado a una misión. Sigue diciendo este versículo, Pablo por la voluntad de Dios. Nótese que el apóstol Pablo no ha llegado a este alto oficio por anhelo propio, es decir, que él no lo ha buscado ni tampoco se ha promocionado, tampoco por alguna usurpación, ni siquiera por nominación de otros hombres, sino por divina preparación, habiendo sido apartado y calificado por la activa, soberana voluntad de Dios. Nótese por otro lado que el comienzo de la epístola es exactamente el mismo que hay en la segunda carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 1. A los santos y fieles en Cristo Jesús. El término santos equivale a apartados, refiriéndose por tanto a los que Dios ha separado o apartado del mundo para Él mismo, y que forman la expresión de su pueblo. Son aquellos a quienes Dios ha puesto en el mundo para que le glorifiquen entre los hombres. Son aquellos que estamos siendo regenerados espiritualmente y que somos capaces de un buen obrar como testimonio ante el mundo, de modo que no solo ellos glorifican a Dios, sino que son también objeto para que el mismo mundo incrédulo glorifique al Dios de los creyentes, al ver la protección de vida de quienes se llaman sus hijos, como asimismo nos dice en Mateo, capítulo 5 y versículo 48, donde dice: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No son, o no somos, impecables,
ni absolutamente perfectos, pero somos propiedad de Dios, y además, apartado entre los demás hombres para que proclamemos, como nos dice la palabra de Dios, las virtudes de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Nótese también, por otro lado, que cuando Pablo se está refiriendo a los santos en Éfeso, se está refiriendo a los santos vivos. Nunca, jamás, en la palabra de Dios, en la Biblia, se está refiriendo a los santos ya muertos, porque los santos muertos están con el Señor y nada pueden hacer, pero sí los que estamos aquí en la tierra y estamos siendo regenerados por el Espíritu Santo de Dios. También Pablo les llama fieles además de santos. En este caso, el significado del adjetivo que siendo articula es la palabra un sustantivo e equivalente a creyentes. Estos son creyentes en Cristo Jesús, esto es, el lugar donde viven espiritualmente hablando es este. Cristo Jesús, el sentido de fielet a que adquiere la firmeza de vida herida a Cristo Jesús y que corresponde al principio de vida que cada creyente ha recibido, como así nos muestra el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 16, también el capítulo 15 y versículo 1. De una forma muy gráfica, el doctor Lacueva hace una distinción entre el creyente y fiel. Creyente es aquel que se fía de Dios. Fiel es aquel creyente de quien Dios puede fiarse. Todo ello con ayuda de la gracia divina, como así nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10, la segunda parte, donde nos dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A estos que son fieles y que son santos, dirige Pablo esta carta. Realmente, aunque tenía destinatarios que históricamente pasaron a dirigirse a los santos y a los fieles en Cristo Jesús, está señalando a todos los cristianos en todos los tiempos. Cada vez que el escrito se lea, será como oír las palabras del mismo Señor Jesús, en expresión de su enviado, en este caso, el apóstol Pablo. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las dos palabras, gracia y paz, son claves en la carta, ya que de este modo se llama al Evangelio como el Evangelio de la paz, como nos dice esta misma carta en el capítulo 6 y versículo 15. También se dice que Cristo es nuestra paz, Efesios capítulo 2 y versículo 14. La gracia es el modo de salvación, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Enseña también que Jesús, mediante su obra, hizo la paz, Efesios capítulo 2, versículo 15, anunciando las buenas nuevas de paz para todos, Efesios capítulo 2 y versículo 17. Y el apóstol demanda al creyente, bendecido con la paz de Dios, que se esfuerce por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios capítulo 4 y versículo 3. Es también por gracia que se reciben los dones y se dota a la Iglesia de los creyentes para el ministerio, Efesios capítulo 3, versículo 2, versículo 7 y capítulo 4, versículo 7. Con el tiempo, esta fórmula pasaría al ritual de la introducción del culto cristiano. La gracia es uno de los dos elementos manifestantes del amor divino, que se expresa bien en la misericordia como el amor en extensión,
es decir, el amor que ama permanentemente y que lo hace para otorgar favores propios del amor ágape, es decir, del amor divino, al compadecerse del sufrimiento humano. Esa es la razón por la que los ciegos de nacimiento clamaban al Señor Jesús diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mateo capítulo 9, versículo 27. Ese amor, expresado en misericordia, se extiende para amar en todo tiempo. De ahí que en medio de la destrucción de Jerusalén a causa del pecado del pueblo por medio de los babilonios, el profeta diga: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23. Junto con el deseo de la administración de la gracia para cada creyente, está también el deseo de la paz, como bendición procedente de parte de Dios. La gracia es la causa y razón suprema de todo bien, de la que también mana la paz para el disfrute y la expresión de la vida cristiana. De ella escribe el doctor Henderson cuando dice: la gracia es la fuente, la paz pertenece al chorro de bendiciones espirituales que de esta fuente emana. Esta paz es la sonrisa de Dios que se refleja en el corazón de los redimidos, la seguridad de los reconciliados mediante la sangre de Jesucristo y la auténtica integridad y prosperidad espiritual. Es la bendición que Cristo otorga a la Iglesia mediante su sacrificio expiatorio. Juan capítulo 14, versículo 27, y que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4 y versículo 7. Hasta aquí el comentario de Dr. Henderson. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Punto. La bondad, la verdad y la belleza se combinan en esta dosología inicial, en la cual el apóstol Pablo, por medio de las palabras que son hermosas, tanto por los pensamientos que expresan, como por su artística presentación, derrama aquí el apóstol su alma en verdadera adoración por la bondad de Dios, en efectiva actividad. Atribuye a Dios el honor debido por sus bendiciones espirituales, pasadas, es decir, la elección, presentes, la redención, y futuras, la certificación como hijos que han de tomar posesión total de la herencia reservada para ellos. El apóstol comprende que las bendiciones divinas concedidas al pueblo de Dios deben ser reconocidas con humildad, con gratitud y también con entusiasmo, tanto en pensamiento como en palabras y hechos. Esta bendición de alabanza obedece a las bendiciones divinas o celestiales que se alcanzan en Cristo Jesús. Este párrafo es largo y también complejo por su estructura gramatical. De él escribe el doctor Strong. El párrafo entero es una canción de alabanza, una dosología, o más aún, una eología, porque esa es la palabra que Pablo utiliza. Comienza bendiciendo a Dios por bendecirnos a nosotros con toda bendición concedible. Mas, particularmente, pareciera haber una referencia deliberada de la Trinidad
aunque nótese por otro lado que la palabra Trinidad no figura en la Biblia, pero esto no quiere decir que no esté implícitamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. El origen de las bendiciones, nótese que es en Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que también es nuestro Padre, como hemos visto en el versículo 2. Su esfera es Dios, el Hijo, por ser en Cristo y en virtud de nuestra unión con Él, que Dios nos ha bendecido. Y su naturaleza es espiritual. Toda bendición espiritual, una frase que puede muy bien significar toda bendición del Espíritu Santo, quien, como ejecutivo divino, aplica la obra de Cristo a nuestros corazones. La oración que comenzó con «Bendito sea», avanza rodando como una bola de nieve por una pendiente, creciendo en volumen a medida que desciende. Sus 202 palabras y los abundantes calificativos de ellas forman ordenadas como tejas en un techo o como peldaños en una escalera. Son como escambritados corceles que al ser liberados se lanzan a una impetuosa velocidad. Juan Calvino escribiría diciendo: los elevados términos con que él, Pablo, exalta la gracia de Dios hacia los efesios, tiene el propósito de excitar la gratitud en sus corazones, inflamantes, llenarles hasta que tal disposición sobrepase los bordes. El ardiente corazón de Pablo tiende también a inflamar a otros corazones con la sincera, humilde y desbordante alabanza al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí el comentario de Calvino. Así que, siendo que Jesús, además de ser Dios, era y es también hombre, y siendo que se dirige a la primera persona de la Trinidad como mi Dios, como así nos dice en Mateo capítulo 27 y versículo 46, es evidente que el título entero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queda justificado. En cuanto al término Padre, es evidente que si el título Dios de nuestro Señor Jesucristo está enfatizando su naturaleza humana, el del Padre de nuestro Señor Jesucristo, llama la atención a la divina naturaleza del Hijo, que en esta epístola profundamente trinitaria se hace referencia al Hijo, no en relación a su natividad, sino en su conexión con la Trinidad, en la cual el amado, que aparece bajo diferentes nombres, es colocado al mismo nivel y se le menciona siempre en conjunto con el Padre y el Espíritu Santo. Por ejemplo, lo podemos hallar en Efesios, capítulo 2, versículo 18, capítulo 3, versículos 14 al 17, capítulo 4, versículos 4 al 6 y capítulo 5, versículos 18 al 20. El Padre de nuestro Señor Jesucristo tiene un propósito muy práctico, según lo muestra claramente el apóstol en 2 de Corintios capítulo 1 y versículo 3, cuando dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. En su calidad de Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Es por Cristo, el Mesías, que nos viene con toda bendición espiritual desde el Padre. Y si Cristo es el Hijo de amor de Dios, como así nos dice Colosenses 1:13, entonces Dios debe ser el Padre de amor, es decir, el Padre amante. Obsérvese además aquella hermosa palabra, vale decir, el Padre nuestro,
Señor Jesucristo. Es notable cómo esto acerca a Cristo al corazón del creyente, y no solamente a Cristo, sino también al Padre. Indudablemente, Cristo y el Padre son uno, como referencia al título Señor Jesucristo. Sigue diciendo este versículo, en los lugares celestiales, en Cristo. Los celestiales se refiere tanto si se usa como sustantivo cielo o si se utiliza como adjetivo celestiales. Tiene que ver con lo que pertenece al cielo. Aquello que procede del cielo, es decir, lo que es celestial. El término es usado en sentido local en esta misma carta, como podemos apreciar en Efesios capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 6 y capítulo 3, versículo 10. Esto indica que las bendiciones son celestiales en cuanto a origen y que proceden de Yahvé, es decir, de Dios, descendientes sobre los santos y fieles que son también los hijos de Yahvé, es decir, de Dios. La referencia a celestiales expresa el lugar donde el Señor resucitado está sentado a la diestra del Padre sobre todos los poderes, como así nos muestra Efesios 1, versículo 20. Y como cabeza de la Iglesia, Efesios capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15 y capítulo 5, versículo 23, donde además se manifiesta el lugar de la procedencia del Padre, del que proceden todas las bendiciones y los dones perfectos, como así nos dice Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Las bendiciones son otorgadas en Cristo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Punto. Y daré algunos versículos que pienso que son esenciales para que entendamos quiénes somos los cristianos en Cristo Jesús. Hay que considerar que las bendiciones son posibles para el cristiano por estar en Cristo, en donde ya tiene su posición legal. Efesios 2:6. Las bendiciones son en Cristo, fundamento de la vida eterna y de la nueva experiencia cristiana. La frase es muy importante en relación con la salvación. La gracia que salva es dada en Cristo, 2 Timoteo 1:9. El llamamiento celestial a la salvación es en Cristo, Filipenses capítulo 3, versículo 14. El perdón de los pecados se otorga en Cristo, Efesios capítulo 4, versículo 32. La libertad de condenación por cancelación de la responsabilidad penal del pecado es en Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1. La libertad de la ley se alcanza en Cristo, Gálatas 2, 4. La justificación es en Cristo, Gálatas capítulo 2, versículo 17. La vida eterna es posible en Cristo, Romanos capítulo 6, versículos 11 y versículo 23. Punto. De igual manera, ocurre también con la santificación. El creyente es santificado en Cristo. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Fundamentado y edificados en Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 7. Enseñados en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 21. Llevados en triunfo en Cristo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Así también, en el tercer nivel de la salvación, la resurrección del cuerpo está garantizada por estar en Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Todas las bendiciones celestiales son posibles en Cristo. Como enseñanza general, el creyente está en una posición de bendición y esa posición es en Cristo Jesús.
Y voy concluyendo ya con esto. Expresiones como apóstol, santos, en Cristo y gracia no son un lenguaje muy común en nuestros días. Aunque nosotros hemos de esforzarnos por entender el propósito de Pablo con el uso de esta terminología, para él eran palabras y expresiones muy, pero que muy naturales, y confiaba que sus lectores lo entendieran así perfectamente. Sin embargo, a la mayoría de los feligreses de nuestros días les será difícil explicar estos conceptos con una profundidad mínima. Salvar la distancia contextual requiere transmitir la teología de estas palabras. Estimado y estimada oyente, estarás de acuerdo conmigo que el mundo, es decir, la humanidad de hoy, va de mal en peor. Y esto todo el mundo se da cuenta, ya que no hace falta ser un científico, un teólogo o tener un doctorado. Cualquiera se da cuenta. Y todo ello es porque el mundo usa su sistema, que es completamente distinto a lo que Dios, el Creador, ha establecido. No voy a mencionar todos los detalles en los cuales vamos de mal en peor. La humanidad está luchando en contra de su Creador. Tan solamente te mencionaré uno. Por ejemplo, la familia, el matrimonio. ¿Qué pasa? Que lo que Dios ha establecido como es el matrimonio, el hombre y la mujer lo están destruyendo. Y esto pasa porque el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero no tan solamente en los días de hoy, sino también hace algunos miles de años atrás, como podemos apreciar en la palabra de Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 5 y versículo 20, dice: «Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Si has estado escuchando este comentario bíblico, te darás cuenta de los beneficios de tener a Cristo como Señor y Salvador, que son inmensos, innumerables. De manera que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo en este momento, en esta hora, si no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, que ahora le puedes abrir tu corazón y por un acto de fe le puedas recibir a Él. Por tanto, te animo a que ores conmigo si nunca lo has hecho, esta oración de fe, y repite ahí conmigo. Señor Jesús, hasta ahora yo he sido de esas personas, y lo declaro, que a lo bueno le he llamado malo y a lo malo le he llamado bueno. Pensaba que estaba haciendo algo correcto, pero tú me muestras que lo correcto es aquello que tú has determinado. En este momento, yo te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios.
Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.